Y ¿estaba todo bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Interesting carriages. Muy buenas tardes. Gracias por estar esta tarde aquí presencialmente. También muchísimas gracias a todos los que estáis online con nosotros. Esta tarde vamos a tratar un tema que nos ocupa y nos preocupa desde hace unos años cada vez más a todos los que tenemos contacto, bien como profesores, como familias, con gente joven, con los niños y con los adolescentes. A veces yo creo que todos dudamos si hemos creado un mundo que no está siendo amable con ellos, quizá, o quizás que no les hemos dado las herramientas para poder desenvolverse en él y sentirse a gusto, o otros muchos quizás porque es un tema que es complejo, como todos los temas que afectan al ser humano y más al ser humano en desarrollo, seguro multifactorial, y necesitamos seguir escuchando, seguir leyendo, seguir aprendiendo. Por eso esta tarde estamos con Jesús Padilla, que es experto en suicidio y es psicólogo experto en suicidio y en conductas autolesivas. Vamos a ver si con la charla de esta tarde tenemos también algo más nosotros para poder actuar en la prevención del malestar de los jóvenes y de los adolescentes para poder detectar de forma temprana en los colegios y en casa y actuar de la mejor manera. Jesús Padilla es psicólogo en el Centro Pediátrico San Francisco, también en el Centro de Rosales, en el Centro Materno-Infantil de Rosales. Es psicólogo en situaciones de emergencia en Renfe, psicólogo en Atencia, socio fundador de LIANA, que es una asociación aragonesa de conducta suicida y autolesiva, coordinador del grupo de trabajo en el Colegio de Psicología de Aragón, en el COPA, colabora en Moven Red, que es una asociación para la prevención del suicidio y de las conductas autolesivas, y es formador y divulgador en este tema de la prevención del suicidio y las conductas autolesivas en la UNED, en la Universidad de San Jorge, en los medios de comunicación, en la Universidad Catalana y en otros muchísimos lugares donde ya le hemos podido escuchar y seguiremos escuchándole. Muchísimas gracias también a ti, Gracias. Jesús, por estar aquí y aportarnos todo esto que necesitamos tanto. Muchas gracias. Les dejo con él. Vale. Bueno. Solamente decir que podremos debatir un poquito con él. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Lo primero de todo, agradeceros. Siempre doy una charla dando las gracias pues, porque estéis aquí, ¿no? Escuchando un poquito mis palabras, con las palabras de un psicólogo más en esta sociedad del siglo XXI. También daros las gracias porque me han comentado que ha habido más de 200 inscritos. Estamos aquí unos pocos y online hay otro puñado, 220 inscritos o 230, me parece una barbaridad. Y bueno, yo creo que es un esfuerzo también por parte de todos vosotros y de vosotras el que estéis aquí escuchando durante una hora, hora y media, pues un tema de actualidad, ¿no? Un tema que vamos a ver cómo poco a poco se va filtrando en la sociedad actual
Estaremos durante 1 hora y cuarto hablando del suicidio y luego dejaremos un rato pues, para que me podáis preguntar y para que podamos hablar, ¿no? Un poquito en familia de lo que es esta lacra, ¿no? Y una lacra, pues que actualmente es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, una lacra en la que, bueno, pues, aquí no lo voy a hablar, ¿no? No lo voy a decir, pero si mirásemos un poquito una mirada antropológica, ¿no? Pues, a los inicios de la humanidad, de la historia, ¿no? De hace 3.000 años, se registra el primer suicidio en Egipto, ¿no? Y luego es el devenir, ¿no? De la vida y la muerte, ¿no? La muerte es el primer miedo, el primer miedo más natural que tenemos, que es el miedo a morir. Aquí lo vemos en especial porque es un miedo, o sea, perdón, es una muerte voluntaria, ¿vale? Que En el momento que va con el puntero, pues apañaremos la... Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿qué es el suicidio, no? Al final, el suicidio es un concepto que todos entendemos ya porque lo vemos hasta la saciedad en nuestros diarios. Una realidad, pues bueno, ya no silenciada, ¿no? Lamentablemente, todos hemos conocido el suicidio en alguna parte de nuestras vidas, ¿no? O incluso gente cercana a nosotros que ha intentado quitarse la vida. Luego lo veremos, pero ya os adelanto, por cada suicidio consumado hay 20 intentos. Es una barbaridad. Hablamos de que en Aragón hay 3 suicidios o sea, a lo largo de la semana. Pues multiplicamos esos 3 por 20, son unos 60 intentos de suicidio al cabo de la semana en Aragón, solo en Aragón. No es la comunidad que más suicidios tenga, estamos en la mitad de tabla a nivel de comunidades autónomas, pero bueno, sí que es cierto que al final veremos datos que son bueno, pues un poquito demoledores, porque al final hablamos de que el suicidio es una muerte voluntaria, ¿no? No es una muerte accidental, no es una muerte natural. Por eso cojo la definición más reciente, bueno, más reciente, la que más me convence a mí un poquito de Vega, Piñero, que es toda aquella conducta generalmente consciente porque también puede ser bajo efecto de las drogas, sustancias, etcétera, que va encaminada hacia la autodestrucción por acción u omisión del propio sujeto, aunque sea difícil comprobar la intencionalidad e independientemente de que la persona sepa o no el móvil de su conducta suicida. Intentamos un poquito siempre correr ese velo del suicidio como algo premeditado, ya veremos luego también esos falsos mitos, que hay muchos, pero el suicidio es una cosa, y me oís muchas veces decirlo, muy complejo. No es nada sencillo abordarlo. En terapia, de hecho, no es una enfermedad, es una conducta que, bueno, pues, que es a veces muy impredecible, que en los hombres, por factores biológicos, entre ellos la impulsividad, se da más en una relación de 3 a 1, por cada 3 hombres que se quita la vida, solo una mujer se quita la vida, y que, bueno, pues dentro de esa complejidad intentamos siempre prevenir, ¿vale? Pero muchas veces la prevención no es suficiente, ¿no? Tenemos que seguir un poquito más. Adelante. Expresiones, un poquito por ver la parte de esa terminología, ¿no? Que hablamos los psicólogos, los psiquiatras, en el tema del... Me voy a poner aquí, que lo veré mejor. Ideación suicida, comunicación suicida y la conducta suicida. Esto es muchas veces lo que vemos nosotros en terapia, ¿de acuerdo? Nos vienen ya cuando, bueno, pues hay un intento de suicidio real, un gesto, pues intentar lanzarnos, precipitarnos, ingesta de medicación, etcétera, o el intento en sí, ¿no? Es todo muy similar y prácticamente es lo que veríamos muchas veces en consulta. A veces llegan ya pues, a la pública o en la privada, indistintamente. Es la parte, la expresión final, ¿no? Pero veríamos al principio de todo una ideación suicida, ¿vale? Un plan suicida. La ideación suicida a mí me parece muy importante, porque esto muchas veces pasa desapercibido. Yo como terapeuta infanto-juvenil y de adultos, siempre intento remarcar la importancia de que el adolescente o el adulto, cuando hablamos de una depresión, un trastorno bipolar, en fin, o cualquier otro tipo de patología, no tenga ya una ideación como tal, que no haya generado una ideación, porque al final una ideación ya entramos en lo que es el pensamiento, ¿no? Ya estamos elaborando un pensamiento quizás el cual hay que prevenir, el cual hay que trabajar, ¿sí? El deseo de muerte y las ideas de muerte. Uno de los criterios del DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Psiquiatras y Psicólogos de la Asociación Americana de Psiquiatría, el tener un pensamiento de muerte es un pensamiento, un ítem, perdón, un pensamiento, un ítem del criterio de depresión. O sea, no que tengamos un pensamiento de muerte significa que vamos a tener una intencionalidad suicida. Pensamientos de muerte podemos tener en cualquier momento cualquier persona y no por ello vamos a tener una ideación suicida o una conducta suicida, ¿de acuerdo?
Y la comunicación. Aquí veríamos también muchas veces esos falsos mitos. Pensamos en esa cultura popular que a veces hace mucho daño. El que se quita la vida no lo va a anunciar. La realidad es que 9 de cada 10 lo han anunciado, ¿vale? En algún momento ellos mismos han dicho ya su intención de morir, ¿vale? Amenazas suicidas hay que tener en cuenta y luego estas expresiones tanto verbales como no verbales. Expresiones no verbales, pues muchas veces esta persona que tenemos que estar un poquito al ojo, ¿no? Cuando estamos en terapia, a las familias, a los familiares. Yo tengo una manía, ¿no? Que cuando hablamos de suicidio, cuando me llega un paciente pues, de una alta hospitalaria o por un familiar, en fin, lo que sea, ¿no? Es que hago partícipe, para mí es muy importante la familia. O sea, yo no puedo dejar que venga solo a consulta, ¿no? Porque yo lo veré 50 minutos, que es mi sesión, pero yo no lo voy a ver una semana o durante 15 días. Lo voy a ver solo 50 minutos. Y encima, la mala suerte o la buena suerte de que le veré una media hora para mi paciente, 40 minutos, pero estaré también con el familiar, porque a mí me interesa mucho, pues para mí es muy importante ver sus expresiones no verbales y verbales durante la sesión, ¿de acuerdo? Y como padres tenemos que darnos cuenta. Expresión no verbal básicamente empieza a dejar de arreglarse, de tener higiene, está teniendo una caída brusca en los resultados académicos, está dejando de tener socialización, está haciendo un abuso abusivo de las pantallas, esto lo haremos también como un factor también importante, etcétera, ¿vale? Se encierra en su cuarto, esto lo vemos muchas de los psicólogos, los médicos, ¿no? Los psiquiatras, que cada día estamos viendo pues, que los adolescentes tienen menos contacto, ¿vale? Con la familia y esto para mí es muy importante. Y las expresiones verbales, pues básicamente me quiero morir, ¿no? Y bueno, veríamos un poquito ¿no? Toda esta línea, ¿no? Terminando en la conducta suicida. Datos generales. Los datos son muy ya, pues muy de andar por casa, ¿no? Porque cuando hablamos de todas ponencias, cuando digo todas ponencias, suelto, ¿no? La epidemiología, los distintos datos que son pues demoledores, ¿no? Según la OMS, en el 2014. Pero bueno, se mantienen más o menos los datos, en torno a 1 millón de personas se quitan la vida, ¿no? Al año, ¿no? En todo el mundo. Pensar que es un dato quizás un poquito sesgado, porque yo doy la parte de antropología y sociología en la UNED, en el máster, o sea, en un curso de extensión universitaria, y realmente datos de África o de Latinoamérica no hay unos registros al uso, ¿de acuerdo? Desde la antropología o de la sociología. Y en Asia, pues tampoco, ¿no? Vemos unos registros muy importantes en Europa o en Occidente, o sea, o en Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero hay países en los que no tenemos esos datos, ¿de acuerdo? Son estimaciones que yo creo que podrían subir, ¿no? Mucho más. Básicamente, supone una muerte con estos datos, pues por cada 40 segundos. En el planeta, cada 40 segundos alguien se quita la vida. Y esto es lo que os comentaba un poquito antes. Por cada suicidio consumado se establece una media de unos 20 intentos aproximadamente. Yo muchas veces aquí, cuando doy charlas en colegios o centros X, intento un poquito, sobre todo hacia los padres, ¿no? Que veamos también la importancia de la sanidad pública, ¿no? Es un bien que debemos de proteger. Yo trabajo en la privada, pero yo cuando hablo con los compañeros de la pública y muchas veces llegan a un ingreso hospitalario, a veces no hay suficientes recursos a nivel estatal. Pensemos que si hablamos de 20 intentos aproximadamente al día, a nivel general en España, en Aragón, pues lo que os comentaba antes, son 60, 70 intentos a la semana. 60 o 70 intentos cíclicos cada semana, ¿no? Es una barbaridad. No, yo creo que no habría suficientes camas para atender todos los intentos, que todos tienen su importancia, ¿sí? Cada suicidio, y aquí entramos en el tema de los supervivientes, cada suicidio afecta a una media de 6 o 10 a 10 personas, las cuales mantenían una relación cercana con el fallecido. Yo creo que estos datos son mayores todavía, ¿sí? Porque lo que hablamos del suicidio es que es transgeneracional. Si yo, por ejemplo, en la primera sesión hago un genograma, ¿no? Y veo un poquito la estructura familiar. Y si es una persona con ideación suicida, intento ver un poquito la salud mental de los padres o incluso de los abuelos. Cuando hablamos de que transgeneracional, es que a veces ha habido un fallecido cercano a esta persona, a la que se ha intentado quitar la vida, o ha tenido una experiencia muy cercana a la muerte, ¿no? En este área, ¿no? En el suicidio. ¿Por qué? Porque al final lo que hablamos también es de inteligencia emocional. Y esto es lo que también hablaremos, que la inteligencia emocional es una cosa que hemos sacado de la vida, que poco a poco la vamos introduciendo en los colegios, y es una pena, ¿no? Que la inteligencia emocional vaya desapareciendo, ¿no? De nuestros días, de nuestra vida diaria, y os explicaré los motivos, ¿no? Los supervivientes son aquellas personas que quedan. Aquí en Aragón tenemos una asociación, Paso a Paso Aragón, que es un GAM, un grupo de ayuda mutua de supervivientes de suicidio. Son compañeros, son amigos, trabajan muy bien. Y son estas personas pues, que ha fallecido algún familiar cercano
por suicidio, ¿no? Creo que son más personas porque en adolescentes hablamos de su grupo de pares, de su grupo de iguales, hablamos de sus padres, de sus hermanos, si los hubiera, de sus tíos, de sus abuelos, en fin, de muchas personas en torno, ¿no? a su persona. Las parejas, familias que conviven con la persona con conducta suicida soportan una sobrecarga emocional. Cuando yo digo que hago partícipe a un familiar es porque también me interesa que la sobrecarga del paciente, o sea, del familiar, la podamos gestionar de otra manera, ¿de acuerdo? Porque al final el vacío, el sentimiento de vacío, el sentimiento de culpa, el sentimiento de que haya habido un intento de suicidio y no nos hayamos dado cuenta, esto es un sesgo también, ¿no? Porque cuando hablamos que es impredecible, muchas veces los familiares no se dan cuenta de que se ha intentado, de que va a quitarse la vida realmente, ¿no? Podemos ver señales, pero no siempre nos daremos cuenta, ¿eh? Eh, el familiar, si es una cónyuge o un hijo, pues también debería tener una asistencia psicológica continuada por los sentimientos que pueden generar en él y que no se trabajan. Pasan desapercibidos y les queda ese pozo. Luego existen personas que presentan ideación suicida y autolesivas, pero sin esas conductas. Pueden presentar ideación y nunca desarrollar una conducta como tal, ¿de acuerdo? Puedes estar constantemente con una ideación suicida, pero no dar ese paso a quitarse la vida. Hay casos cercanos en mi propia círculo, ¿no? Círculo social, que yo diría que tiene o sea, un rango muy elevado de suicidio, de ideación suicida, y no se quitan la vida. Son muchos años los que llevan ya con esa ideación, pero nunca han tenido ningún intento como tal. Y en cambio, gente que no lo hubiera esperado, sí que tiene una patología previa, etcétera, y en un momento dado pues se han quitado la vida, ¿vale? Un poquito también para que veamos la impredecibilidad de todo esto. Los suicidios, ahora, en datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En España, pues 4.227 suicidios en España en el 2022. Fijaros el incremento que ha habido, un incremento bastante majo, 224 personas más que en el 2021. Esto no lo digo yo, yo también recibo formación de suicidio. Yo sigo siempre formándome, ¿no? Y cuando hablo con profesionales de la seguridad pública, fuerzas y cuerpos de seguridad, un accidente de tráfico a veces claramente se ve que es un suicidio, pero se ha salido de la carretera y se registra como un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? Cuando claramente pues ahí, ¿no? Pues se ve que, bueno, pues que tiene un alto rango de haber sido una conducta suicida, pero bueno, se va a registrar. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo siempre digo que hay muchos más de 4.227 suicidios, muchos más, ¿de acuerdo? Pues antes yo incluso podría hablar hasta de 2.000 más tranquilamente. No son datos reales porque es mi propia estadística de formación que recibo, de lecturas que se trabajan. Hay muchos más suicidios de los que se quedan registrados, no todos se quedan como tales, ¿de acuerdo? Un accidente de tráfico sería uno de ellos. 3 de cada 4 pues, son hombres, 1 de cada 4 mujeres. No es que la mujer no tenga estas ideas, lo que pasa es que la mujer, para mí, para los profesionales, gran parte de las profesionales, tiene una cosa que es bastante positiva y es la inteligencia emocional. Los hombres arrastramos esa impulsividad de serie, bueno, testosterona, en fin, hablaríamos de muchas variables. La mujer sí que hace más intentos, pero son menos letales. En cambio, el hombre hace menos intentos y son más letales. O sea, esto también es un criterio, ¿de acuerdo? Incluso cuando estamos hablando en consulta privada y vemos en la ideación suicida de un hombre, pues rara vez no se ve que haya una impulsividad, que haya una ludopatía, que haya problemas de control de conducta. ¿Sí? Pues todo esto a tener en cuenta. No significa que una mujer que diga que se quiere quitar la vida tengamos esto como referencia, ¿vale? Todos tienen su riesgo, ¿sí? Lo único que la estadística te dice que 3 de cada 4 son hombres, 1 de cada 4 mujeres. Para mí el riesgo siempre es el mismo. Lo que supone, pues bueno, en nuestro país una media de 12, casi 12 suicidios al día. O sea, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Pensamos con otras como los accidentes de tráfico, en fin, y otras muertes, bueno, pues lo incrementa exponencialmente. Bueno, pues esto vemos, el 74%, datos del INE, 3.126 hombres, 1.101 mujeres. Me da mucha rabia porque siempre intento participar con el público, lo que pasa es que me han dicho que hasta el último cuarto de hora pues dejaremos abierta la ronda de preguntas, porque hay muchos datos que surgen dudas, ¿de acuerdo? Sobre todo, ¿por qué no? Esta tasa tan alta, ¿no? en nuestro país. Y casualmente la tasa más alta la tiene Asturias, en España, un país, o sea, una comunidad autónoma quizás ¿no? La visualizamos como muy tranquila, muy relajada, pues es la tasa más alta en suicidios, seguida, si no me equivoco, de Galicia.
El suicidio en adolescentes, que es lo que estamos aquí hoy para hablar, pues si lo veis, para mí una barbaridad. En el 2022 fueron 75 jóvenes los que se quitaron la vida, ¿no? En el rango, ¿de acuerdo? De los 15 a 19 años. Esta edad es muy crítica, ¿no? Tenemos también datos como el desarrollo del prefrontal, ¿no? La pertenencia al grupo. Yo soy psicólogo, también tengo formación en antropología y a mí me parece increíble que un adolescente, o sea, me parece increíble porque no está en nuestros genes que la gente se quiera quitar la vida de manera voluntaria, ¿no? No está en nuestros genes y de hecho somos el único animal que se quita la vida, ¿sí? Si estudiamos literatura un poquito de biología o en fin, de comportamiento animal, no hay ningún animal que se quite la vida de manera voluntaria, ¿no? Y aquí no me valen las ballenas que se varan en la playa, ni el elefante que se va de la manada. No hay datos científicos que se muestren que esos animales se quiten de manera voluntaria la vida, de otras cosas porque no tienen concepto de la muerte. Y esto se lo debemos pues, a la evolución humana, ¿no? El desarrollo del prefrontal, a diferencia de otros animales, lo tenemos ampliamente desarrollado y con eso también la toma de decisiones, ¿no? La capacidad ejecutiva, ¿no? De la toma de decisiones y sobre todo el concepto de muerte, ¿sí? Entonces, bueno, pues a mí sí ya me parece raro que entre los jóvenes de 15 a 19 años se quiten la vida, 75 jóvenes en el 2022, aún me parece más demoledor. Y si entramos en menores de 15 años, no está aquí, pero son 12 niños, niñas menores de 15 años los que se quitaron la vida, ¿sí? En el ratio de 9-3. 9 chicos, 3 chicas. Aquí no se mantiene esa estadística, son 44 chicos y 21 chicas, pero en menores de 15 años fueron 12 los del 2022. Por eso, cuando hablamos de... No me gusta nunca hablar, cuando hablamos de suicidio entre adolescentes, nunca me gusta hablar de esto como una llamada de atención. Si no lo va a hacer, hay que trabajar porque lo está diciendo, ¿no? Y si lo va a hacer, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener bastante cautela, ¿no? En el sentido de cuando nos comunica alguien que se quiere quitar la vida, un adolescente o un menor, ¿sí? Nunca son llamadas de atención. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo siempre recomiendo, pues, de primera mano, si son adolescentes o niños, acudir a la pediatría de la pública o de la privada, y de pediatría, pues, que deriven a salud mental, ¿sí? Salud mental, psiquiatría o psicología. Los mitos, verdades sobre la conducta suicida. Realmente se han generado muchos mitos a nivel de sociedad, ¿no? Yo me acuerdo de donde soy yo, de un pueblo, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pero yo de donde vengo, había en el cementerio un apartado pegado, anexo al cementerio, y yo esto lo recuerdo. No he conseguido nunca ninguna foto de esto que os voy a contar, pero era un anexo al cementerio en la entrada, que era un cuadrado, ¿no? Tapiado, y era donde se enterraban a los que se habían quitado la vida de manera voluntaria. O sea, no se les dejaba enterrar en Camposanto. Y me parecía increíble, yo no lo entendía cuando era pequeño, de hecho era el estercolero de las coronas secas y fíjate con qué desprecio, ¿eh? Era el estercolero, literalmente tiraban toda basura allí. Luego lo tiraron, afortunadamente lo tiraron, no sé qué hicieron con los cuerpos, pero no se les dejaba, se les trataba con una cierta, en fin, como un estigma bastante potente, no solo a ellos, sino también a los familiares. Se sigue viendo el estigma, del suicidio y se sigue viendo, perdonad, el estigma de la salud mental, ¿sí? Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse, ¿puede intentar hacerlo? Pues mira, la realidad es que no. Nosotros los psicólogos, los médicos, los psiquiatras, abordamos directamente la muerte como un tema natural, ¿no? Como si fuese una cosa más, ¿no? Estamos acostumbrados a ellos, o por lo menos los que trabajamos en esta área, hay que hablarlo con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha profesionalidad, ¿no? Preguntar y escuchar a la persona en riesgo sobre sus pensamientos y emociones aliviará su tensión. Es muy importante adoptar una disposición de escucha auténtica y de respeto. Nos está trasladando un adolescente que se quiere quitar la vida. Imaginaros que como padres nos dice un día nuestra hija que se quiere quitar la vida. Pues mira, lo mínimo que nos va a pasar es que se nos pongan los pelos como escarpias, porque nos va a dar miedo hablar del tema, ¿no? Y es normal. Al final, que un hijo o con autolesiones, que lo abordaremos en los últimos minutos, da miedo, pero ofrecerle una escucha activa, un por qué, un qué está pasando, ¿no? Una cierta tranquilidad y sobre todo una búsqueda a nivel profesional, a ellos también les va a dar tranquilidad, ¿de acuerdo? Porque no vamos a patologizar, no vamos a estigmatizar, ¿no? Su pensamiento, solo es un pensamiento en este momento y también le va a ayudar o nos va a ayudar en general a la sociedad a buscar soluciones ante bueno, este gran problema, ¿no?
Hablar sobre el suicidio públicamente tiene efectos devastadores. Bueno, pues ahora os comento un poquito todo esto. La clave está en difundir únicamente la información necesaria para que constituya un recurso de ayuda. Tratar el suicidio de forma inadecuada, pues informar del método, el lugar. Sobre todo informar del método no está bien visto, ¿de acuerdo? No debemos de informar nunca del método. Ok, Ahí sí que podría haber un efecto de llamada, ¿no? Había en China o en Japón, no me acuerdo qué país, siempre me lío, un bosque que tuvieron que cerrarlo, porque se publicaba se publicaba en los medios que en ese bosque la gente se quitaba la vida, se ahorcaba y fue en fin, bueno, es un efecto Werther, ¿no? Que se llama, y el efecto papágeno, que es todo lo contrario, ¿sí? Puede provocar un efecto contagio en personas vulnerables. En cambio, si se hace de manera correcta, puede ser una herramienta poderosa para la prevención. Esto sería el efecto papageno, ¿de acuerdo? Siempre hay que transmitir la información del suicidio de una manera correcta, ¿de acuerdo? Nunca informaremos, de hecho es un gran error, ¿eh? Sobre el método, sobre el lugar. En Zaragoza no, si informamos de un suicidio, no tiene por qué decirse, no debe decirse ni cómo lo ha hecho, ni dónde ni el lugar, ni siquiera entrar en debate, ¿no? De si lo ha hecho por unos motivos o por otros. Esto en los colegios, cuando hablamos en los colegios, en la posvención, que es la intervención una vez ya que ha fallecido la persona, nosotros siempre recomendamos que un poquito sea que no entremos, ¿no? De manera, vamos a decir, macabra, ¿no? Pues un poco de darle más contenido al suicidio, ¿no? Vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de esa persona que ya no está con nosotros, ¿no? Pero no vamos a entrar en detalles, no son necesarios, ¿sí? La persona que expresa el suicidio de acabar con su vida nunca lo hará. Pues bueno, pues esto es lo que os comentaba antes. Nunca se debe considerar como una llamada de atención, chantaje o manipulación. Esto es algo que lo vivo muchas veces en consulta, lo del tema del chantaje. ¿Los niños son manipuladores o las niñas? Pues sí, pueden ser manipuladores. Todos somos, en cierto grado, podemos llevar algo de manipulación en nuestras comunicaciones, en nuestro concepto de asertividad, de comunicación más patológica, pero nosotros los profesionales no lo sabemos si se la va a quitar o no. O sea, tampoco vamos a tomar la decisión de ser jueces. A mí, si me dicen que se van a quitar la vida, yo lo registro, ¿eh? En análisis, en la recogida de información o en las siguientes sesiones, yo siempre recojo que esa persona me está trasladando que se quiere quitar la vida, ¿sí? Yo no sé qué es el problema que ha habido en casa, en la que ese problema pues, ha detonado, ¿no? Pues bueno, oye, mira que me tiro por la ventana y se acabó. Yo eso no lo sé, ¿de acuerdo? Ni lo sabe la familia, ¿no? El riesgo. Entonces, siempre hay que tomarlo en serio. Escuchar de forma adecuada permite que la persona pueda pedir ayuda y encontrar un espacio en el que sentirse segura. Muchos pacientes vienen porque, bueno, pues ha habido una ideación o un pensamiento o una autolesión y llegan a consulta pues, ante la gravedad de los hechos y para poner solución, ¿sí? La persona que se quiere suicidar no lo dice. Bueno, pues hablamos de 8 de cada 10 y a veces los datos indican 9 de cada 10. O sea, para que veamos que la persona que dice que se va a quitar la vida, pues 9 de cada 10, la estadística real dice, en esa autopsia psicológica, que es lo que ya veríamos después del fallecimiento, que sí que lo han advertido en algún momento de sus vidas. O sea, que tengamos en cuenta cualquier amenaza, no es una amenaza en mano, ¿sí? No es una forma de llamar la atención, no es una forma de chantajear. Es que la mayoría de ellos lo dicen, lo advierten, que se la van a quitar y lo hacen. ¿Son las personas con problemas graves se suicidan? Pues no se debe jamás de ver que hay una patología de fondo. El 90% más o menos hay un trastorno mental grave, una depresión por lo general, o un trastorno bipolar, un trastorno límite, en fin, podría haber una patología detrás, pero también hablamos de crisis vitales, ¿sí? Crisis vitales, pues un divorcio, no hay ningún problema, me lo invento, ¿no? Pero sería una situación real en la que, bueno, pues ante la situación del divorcio, bueno, pues el hombre o la mujer se deciden quitar la vida, ¿sí? Es una crisis vital y no hay una patología previa. Es un problema aislado y no afecta a la infancia y adolescencia. Esto es otro error de los grandes, porque como os comentaba antes, pensamos que los niños, los infantes, los adolescentes en su plena juventud no van a tener esas ideaciones. Pues bueno, esto es un error, ¿de acuerdo? Hay que validarles. Tanto los niños, no es el caso, el que os voy a nombrar ahora, como la tercera edad. ¿De acuerdo? La tercera edad es otra población que para mí necesita de un respeto, vamos, enorme y que muchas veces pasa desapercibida, ¿eh? El suicidio de la tercera edad. Creo que en los datos del 2022, mayores de 60 años fueron 1.600 personas, mayores de 60 años. También me parece demoledor, ¿no? La institucionalización, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, muchas veces les llevan a quitarse la vida, la soledad también. La persona que se suicida quiere morir. Pues bueno, básicamente esto es otra mentira, ¿no? La persona que se suicida quiere dejar de sufrir y nunca llegaremos a entender el sufrimiento que tienen. Es un sufrimiento atroz. O sea, una de las cosas que yo trabajo muchas veces con las personas que se autolesionan o se quieren o tienen un intento, ¿no?, de quitarse la vida es el sufrimiento que tienen.
y es un sufrimiento muy complicado de trabajar, ¿de acuerdo? Porque no es que quieran morir porque haya llegado su fin, ¿no? de la vida o consideren que no hacen. Bueno, es que están sufriendo, ¿de acuerdo? Por eso la prevención, porque siempre que intentemos hacer prevención, daremos oportunidades a un problema pasajero, ¿sí? Los adolescentes en el siglo XXI. Esto es, esto es un problema, porque esto ha cambiado. 20, 30 años, yo que tengo ya más de 40, y me eduqué en un colegio bastante grande en Zaragoza, la sociedad ha cambiado por completo en los últimos 20 o 30 años. Ha cambiado de manera exponencial. O sea, si llevamos viviendo como 10.000 años, ¿no? en comunidad, yo creo que en los últimos 20 o 30 años estamos marcando historia, ¿no? Sobre todo por el acceso a la tecnología. Es importante, no se llama, no, vamos, no se basa en restringir tecnología, sino en hacer un buen uso de la tecnología. Y luego por otro tipo de situaciones que veremos ahora. Acceso a redes sociales de forma no saludable. Pongo distopía versus utopía, porque los adolescentes muchas veces en ese enganche emocional a las redes sociales, dígase la que queramos, vemos unas realidades que no son tan reales. Vemos más, ellos ven una utopía y los profesionales vemos más una distopía, ¿no? Vemos un mundo irreal, ¿no? Que se esconde detrás de las cámaras y que muchas veces en el error, ¿no? de aparentar esa felicidad, esa falsa felicidad, pues bueno, pues vemos un poquito también ese enganche no saludable a las tecnologías. El acoso escolar. Aquí entramos en el ciberacoso. Esto es muy común, ¿eh? El acoso escolar. Se ve cada día más. El ciberacoso. Antes el acoso escolar siempre ha existido, pero lo veíamos en tiempo real. Pero es que ahora se meten en tu intimidad. Estás en tu cuarto y te están mandando mensajes acosadores a compañeros y compañeras del instituto o del colegio. Te están metiendo en tu vida ya. Están entrando por la puerta de tu casa a través de Internet. ¿Sí? Esto yo creo que lo sabéis todo ya, lo de la baja tolerancia a la frustración, lo decimos todos psicólogos, pero es real. Y sentimientos de desesperanza. Los datos son brutales. Lo de la desesperanza que se publicaron hace unas semanas, en los adolescentes tienen un elevadísimo índice de la desesperanza. Lo de la baja tolerancia a la frustración, quiero hacer un poquito de hincapié porque pensamos muchas veces que no, igual estamos exagerando, pero yo como os he dicho, tengo ya una cierta edad, le he dado ya casi la vuelta al jamón, se la he dado. Eh, yo cuando tenía aquí la Corte Inglés, a Independencia, o bueno, a los Cañones, tenía que llamar por teléfono a una persona para comprarme un jersey, ¿no? Básicamente, ¿no? Y si no me cogía el teléfono, pues tenía que quedar con otra persona, me estaba frustrando constantemente, ¿no? Tenía que coger el 30 para subir de mi barrio hasta el centro, tenía que comprar la talla, igual no me valía, no, tenía que devolverlo. Me estaba constantemente frustrando, ¿sí? Hoy en día, solo con un clic, compramos en Amazon y nos llega. No toleramos el tiempo, no tenemos ya paciencia para nada. Una de las cosas que yo tengo a mis pacientes es que les hago hacer puzzles de 2.000 piezas o 3.000. No para fastidiarlos, sino para que aprendan a tolerar el tiempo, el espacio, ¿de acuerdo? Hay un autor, Byung-Chul Han, muchos igual lo conocéis, es un filósofo surcoreano afincado en Alemania, referente actualmente pues en muchas áreas, que hay un libro bastante bueno, denso, pero muy bueno, que se llama La sociedad del cansancio, ¿no? Y habla de la sociedad occidental como un problema, ¿no? Una sociedad del cansancio en la que vemos que el devenir de la sociedad actual, pues como resultado vemos el suicidio, vemos el burnout, el síndrome del desgaste ocupacional, vemos la depresión y vemos también, nombra el trastorno de déficit por atención, niños hiperactivos, ¿vale? Hiperestimulados por la sociedad. Hay otro libro de Byung-Chul Han que habla el último, que creo que es el último que ha escrito, que es la vida contemplativa, ¿vale? Lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Tener paciencia, contemplar. Gracias, que no me baja. Baja identificación con los pares. Esa pertenencia al intragrupo. Esto lo entenderemos muy bien los padres, porque al final los niños, cuando llegan a una determinada edad, pasan de los padres. Esto sabemos muy bien, ¿no? Lo que es pasar de los padres. Bueno, pues es que no es que pasen de nosotros, es que ellos se empiezan a identificar con el grupo de iguales. Surge la sexualidad, surge la identificación con los pares, con los iguales, y para ellos la manada, su manada, ya no la de la familia, la de origen, pasa a ser la de sus compañeros de clase. Esa pertenencia al intergrupo es fundamental, siempre ha sido clave. En todos los animales, nosotros somos, pues, bueno, somos sapiens, es muy importante tener un grupo de referencia, porque si no, nuestro yo individual no se quedaría tan claro, ¿vale? Nuestro yo individual se debe también a nuestro yo grupal, ¿vale? Necesitaremos de los demás
para identificarnos a nosotros mismos. Imaginaros una isla desierta. O sea, no tendríamos ningún tipo de referencia, ¿eh? Ni para bien ni para mal, es todo subjetivo. Escasa identidad personal, vemos cánones, ¿no? Pues, distorsionados a través de redes sociales, artistas. Lo de los artistas, redes sociales es que es un problema, ¿no? Porque a veces todos esos modelos a seguir es que una persona, cuando hablamos de la sociedad del cansancio, también hablamos de una sociedad con una muy baja tolerancia al esfuerzo. Cuando me perdonaréis por esto que os voy a decir, ¿eh? Porque posiblemente alguno de vuestros hijos, o a través de en casa, los que estéis en casa o aquí, cuando hablamos de bachillerato, segundo de bachillerato, todos se van a Salou, porque se lo han ganado. Y yo seguía trabajando o seguía, ¿no? Muchas veces generamos una, que está bien, ¿eh? Que sea Salou y que se lo pasen fenomenal, pero muchas veces hay poco sacrificio, ¿no? Hoy en día podemos pasar de curso suspendiendo alguna asignatura. Yo cuando me licencié, pues si sacabas un 4,9 te ibas a septiembre y se quedaban como Dios. Yo me licencié en la UNED. Y hoy en día, pues bueno, pues ese sacrificio no se ve tan claro. Metas difusas, poco realistas, esa baja tolerancia a la frustración es que a veces vemos que hay gente que, pues también motivados por los padres o por la sociedad. Vuelvo a poner de ejemplo, hace 50 años. Oye, si no podías estudiar BUP, pues te ibas a una formación profesional que te iban o sea, te iban a dar un oficio que hoy en día no se ve tan claro ya, ¿no? Entonces, la gente tenía como muy claro las cosas, ¿no? Pues me pongo a trabajar y me pongo a trabajar. Yo tuve la suerte de ser de esta generación, ¿eh? Yo me licencié, pero, pero mis compañeros trabajaban con 18 años, ¿eh? Se ganaban la vida pues, bueno, pues, trabajando y la escasa red social de apoyo. Somos 8.000 millones de personas en el planeta. Ojo, la cifra, ¿eh? En antropología se estudia que en 30 o 40 años podremos duplicar, ¿eh? O sea, cuidar con esto que el tema se pone feo. No hay, no hay para tanto agente espacio y menos recursos, ¿eh? Bueno, pues aún así, esto es una de las cosas más importantes. Cómo figuramos nosotros, nuestros adolescentes, su red social de apoyo. Más importante que el real, sí, es el que ellos perciben, que están ahí, ¿de acuerdo? Principalmente la red social de apoyo percibido. Es uno de los síntomas protectores para el suicidio y para cualquier otro tipo de patología. Y los sentimientos de desesperanza que se suelen ver entre los jóvenes, ¿no? En datos del Ministerio de Universidades hablan de 2 de cada 10 universitarios, si no me equivoco, 2 de cada 10 han presentado algún momento de la carrera universitaria ideación suicida. 2 de cada 10 universitarios. O sea, no veremos que va ligado el tener pensamientos suicidas a mayor o menor cultura académica. Hablamos de que 2 de cada 10 es también un índice muy alto, entre universitarios que han tenido ese pensamiento. Bueno, por los factores de riesgo. Depresión mayor. En las niñas, la presencia de depresión es el factor de riesgo más importante, seguido de haber tenido un intento de suicidio previo. Comorbilidad psiquiátrica y no psiquiátrica. El 60% de los niños y el 90% de los adolescentes con conducta suicida presentan al menos un trastorno mental antes del intento de suicidio. Muchas veces veremos esos rasgos límites, el TLP famoso, ¿no? TLP, a mí me lo explicaron que era un poquito el cajón desastre, ¿no? Hay una complejidad enorme en el TLP. Llevan todo al límite, sus relaciones sociales, su vida, ¿no? Y bueno, pues también lo que es la vida en sí, ¿no? Intento de suicidio previo. Cuanto más intentos tengamos, mayor riesgo hay, ¿sí? En los adolescentes es el factor de riesgo más importante. Voy un poquito rápido por el tiempo, ¿de acuerdo? Ya me perdonaréis. Me gusta echar un poco más la chapa por cada diapo, pero voy un poquito rápido por el tiempo. La edad del adolescente, bueno, pues hablábamos un poquito de ese rango, ¿de acuerdo? 15 y 19 años. Es una edad crítica. Hablamos de la madurez del cerebral, de la corteza prefrontal, ¿no? Hablamos de la pertenencia al grupo. Hablamos de la identificación de género. Hablamos de las relaciones conflictivas con los padres. Hablamos de todo, de las redes sociales. Sexo masculino. Las mujeres protagonizan más tentativas de suicidio, en cambio los varones alcanzan cifras superiores pues, al suicidio consumado. Factores psicológicos, la desesperanza cada día, esto se está viendo más, tanto en adolescentes como en tercera edad. Déficit de habilidades sociales, también para la resolución de problemas, de conflictos. Una de las cosas que trabajamos en terapia es un poquito esa teoría, ¿no? de la gestión de conflictos, ¿no? Cómo podemos resolver un conflicto antes de llegar a la ideación suicida, ¿no? La impulsividad, en menores de 15 años debido pues, a la inmadurez de su corteza prefrontal.
Bueno, pues eso, desarrollo, madurez cognitiva, factores genéticos, biológicos. Aquí vemos un poquito el descenso de la serotonina en ciertas áreas del cerebro. Bueno, pues sin más. Antecedentes psiquiátricos, suicidios en la familia. Hablábamos de que el suicidio es transgeneracional. Siempre se comenta que suelen ser 3 generaciones las que necesita una persona para que se deje de hablar de ese suicidio, ¿no? De la familia. Sucesos vitales estresantes. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables a situaciones traumáticas. Luego lo veremos, pero 2 índices muy altos del suicidio lo tiene el colectivo LGTBIQ+, ¿de acuerdo? Y el acoso escolar, el bullying. Aislamiento social, las relaciones sociales pobres o deficitarias con el grupo de iguales se han asociado con una mayor conducta suicida, pertenencia al intragrupo, ¿de acuerdo? Y una disfunción familiar. A veces se ven, no todo, no siempre, ¿eh? El tema de a ver, hay familias muy estructuradas, pues bueno, pues quizás por motivos puntuales, esa persona se ha ido desligando del grupo, sufre acoso, la identidad de género, bueno, y al final pues acaba teniendo una decisión suicida, ¿no? Que no es que veamos siempre una disfunción familiar, a veces es todo lo contrario. Exposición a casos de suicidio cercanos de un familiar o amigo. Esto, cuando yo estoy con los padres, e intervengo con los padres, a mí me parece muy importante la inteligencia emocional, que es lo que hablamos en los colegios. Cuando le hemos sacado de casa, es que hablamos de la sobreprotección tan famosa, ¿no? Hace ya unos años que se habla de la sobreprotección. Hablaba yo hace poco en un colegio de cuando antes los campos de fútbol eran de tierra, ¿no? Y te caías y te reventaba las rodillas, ¿no? No vamos a dejar los campos de tierra para trabajar la frustración. Ahora son de hierba y están fenomenal. Pero muchas veces toda esa inteligencia emocional a veces es dotarles de herramientas, de recursos, de validarles siempre la emoción. Pero es importante también que ellos tengan capacidad de reacción, ¿vale? Que no esté siempre su padre o su madre arropando, ¿no? Validarles siempre en positivo, hablarles de que la vida va de otra cosa, ¿no? Como siempre termino mis terapias, ¿no? La vida siempre va de otra cosa. Para mí es muy importante que se trabaje la inteligencia emocional en un primer momento desde la familia, no que caiga tanto peso en la escuela, porque a veces las escuelas están desbordados, el sistema público o concertado o privado están desbordados. Hay que asumir responsabilidades desde la familia y esto es importantísimo, ¿no? A mí cuando veo a un adolescente me dice que es que su madre ha dicho por muchas veces que se va a quitar la vida, pues es normal, vamos a ver, pensar con un poco de lógica que el niño tenga ese pensamiento también. Porque si su madre o su padre, que son de referencia, están diciendo que se van a quitar la vida cualquier día de estos, pues el menor lo coge también como una forma de responder ante los desafíos de la vida, ¿no? Y por eso la inteligencia emocional, ¿no? Porque muchas veces tenemos que dotar al alumno o a la alumna o al hijo o a la hija de las suficientes herramientas para que sea capaz de darse vida, ¿no? No sabemos los datos de África, yo no sé los datos, no los tengo, y si los hubiera, pues os lo facilitaría, pero no tengo ni idea. Pero cuando hablamos de esta gente que cruza patera, los inmigrantes, ¿no? Esta gente viene con la vida experimentada, porque no digo que los de España no sepamos de qué va la vida, pero esta gente ve problemas importantes como puede ser falta de agua potable, falta de recursos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos que trabajar sobre todo eso. No vamos a dejar al niño o a la niña sin beber agua, pero sí que darle de herramientas, ¿de acuerdo? Eso es la inteligencia emocional, entre otras cosas. Factores culturales, bajo nivel educativo. No hay datos, como por ejemplo incluso como este, que aparecen en literatura, pero que yo no los veo en consulta, ¿de acuerdo? Tan claros. Rendimiento académico bajo, abuso de drogas, esto sí que es importante. Yo estos 3, incluso 4, bueno, factores culturales, porque al final si fuéramos a hablar de sociología, sí que se ven que en ciertas culturas el suicidio se ve de otra manera. No es igual que en España. Hablamos en sociedades orientales como que el suicidio se ve de una manera de dignificar, ¿no? A la persona, a la muerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues factores culturales sí que es importante, pero bueno, tanto el nivel educativo bajo estatus socioeconómico o el rendimiento académico bajo, esto sí que aparece en la literatura, son estudios. Yo en consulta no lo podría decir que lo hubiera tan claro, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo respetamos porque son datos que se han investigado. Abuso de drogas, maltrato físico, abuso sexual. Esto es una barbaridad, la de abuso sexual que hay en nuestro país. Son datos también demoledores. Colectivo LGTBIQ+. Hay mucha homofobia en nuestro país. Pensamos que somos una sociedad ejemplar y entre los jóvenes no creamos que somos tan ejemplares, y entre los adultos. Y el acoso escolar. Este casi es el más reconocido, pero vamos, son los dos, acoso escolar y colectivo LGTBIQ+. Esta forma característica y extrema de violencia escolar es violencia, ¿eh? O sea, de hecho, la violencia al final se modela.
no está en nuestros genes. Se ha relacionado con conducta suicida y con altos niveles de estrés e ideación suicida. Y acoso escolar, una de las cosas que tiene, que son muy puñetera, perdón de la palabra, es que se tarda mucho en identificar, no solo en los centros educativos, sino también en la familia. Se tarda mucho, ¿de acuerdo? Entonces el paciente, la persona, el niño o la niña puede llevar ya mucho sufrimiento, ¿de acuerdo? Nos tenemos que fijar en su rendimiento académico, pues un poquito en lo que hablan los compañeros, porque muchas veces pasa inadvertido, ¿de acuerdo? El acoso escolar tiene una serie de características importantes, no todo es acoso escolar, pero bueno, cuando se da un acoso escolar se identifica, bueno, pues hay que tener en cuenta incluso si se activara, en caso de activarse el protocolo de acoso escolar, muchas veces va ligado al de suicidio. Esto es una campaña que se hizo en el colegio, siempre pongo esta foto, porque creo que al final el colegio de psicología siempre está y estamos, ¿no? Para aportar nuestro grano de arena. Esta es la campaña que se hizo hace varios años, ¿eh? Con el acoso escolar y bueno, hay carteles, antes estaban los carteles en el colegio, ahora ya no hay tantos, pero deberíamos de seguir machacando el acoso, colectivo LGTBIQ+, el respeto, básicamente en el respeto. Factores de protección. Bueno, pues relaciones satisfactorias con la familia y con el grupo de iguales. Habilidades de resolución de problemas y estrategias de afrontamiento. Yo esto lo machaco muchas veces en consulta, cuando hablamos de TLPs, rasgos límites o incluso de ideación suicida, ¿no? O autolesiones. Tenemos que tener claro que los estilos de afrontamiento siempre nos van a dar un aporte, ¿no? Estilos de afrontamiento, pues, positivos, proactivos. Actitudes y valores positivos en particular, pues frente al suicidio, ¿no? Pero volvemos un poquito a hablar de la génesis de la inteligencia emocional. Sexo femenino, nivel educativo, el locus de control interno. Esto, los psicólogos palabrejos que empleamos, los psiquiatras, los médicos, esto es básicamente que nosotros tengamos la capacidad de ver que depende de nosotros la situación, ¿sí? En la triada cognitiva de Beck hablamos de que la triada cognitiva de la depresión, vemos tres factores principales en la depresión, ¿no? Que es la visión negativa de nosotros mismos, la visión negativa del mundo, de lo que nos rodea, y la visión negativa de un futuro cercano, ¿sí? Estos tres pilares son fundamentales incluso para el factor de riesgo, ¿no? Si tenemos una visión negativa de nosotros mismos, que ya no es que sea interno, sino que es que al final pensamos que nos va a ir mal en el futuro, pensamos que a nivel social, el ambiente, nos va a ir mal, sería un locus de control externo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sería lo contrario a lo protector. Cuando hablamos de un locus de control interno, hablamos de nuestras propias habilidades de afrontamiento, ¿sí? Alta autoestima, sin pasarnos, una alta autoestima tampoco hablamos aquí de la autoestima, de que tengamos esa capacidad de ver las cosas positivas, pero también de ver las negativas, ¿sí? Tener confianza en uno mismo, en que va a seguir hacia adelante. Apoyo social de calidad y consistencia. No vale la cantidad, sino la calidad. Pero nos hemos acostumbrado también a tener esas redes sociales, que vemos 1000 amigos o 2000 amigos. Y esto pues también es un problema, ¿no? A veces distorsionamos lo que es una amistad de verdad a lo que no lo es. Buenas relaciones con familiares, compañeros, personas relevantes de su entorno. Los amigos constituyen, los grupos de pares, los grupos de iguales constituyen uno de los factores más importantes. De hecho, muchas veces en los colegios vienen por los amigos, porque han dado la voz de alarma a un amigo, ¿no? Ante un WhatsApp de que se va a quitar la vida. Los padres no se han dado cuenta, ¿eh? Tampoco vamos a culpabilizar a los padres, pero no se han dado cuenta. Es un amigo, una amiga o el profesor o profesora los que se han dado cuenta de que se está autolesionando o de que hay una ideación suicidia porque lo ha comentado en clase o ha roto, a llorar, en fin, etcétera. Apoyo social percibido, que es lo que os comentaba antes. ¿Qué son las autolesiones no suicidas? Aquí entramos un poquito, ¿no? Aquí no he querido meter mucha intervención porque al final esta ponencia va dedicada un poquito más a nivel, ¿no?, familiar. Pero el suicidio y las autolesiones no son lo mismo. Podríamos hablar de un continuo, ¿no? Pero no hablaríamos de la misma situación, ¿no? ¿Podría llegar una autolesión a un suicidio? Podría llegar, pero por lo general hablamos de dos cosas muy distintas. La autolesión no suicida es un comportamiento intencionado y autodirigido que no presenta intencionalidad, ¿de acuerdo? No hay una intención de quitarse la vida. Estamos hablando de emociones. Estas personas que se autolesionan, por lo general, tienen un déficit en el manejo de habilidades emocionales. No saben muchas veces identificar, ¿no?, la emoción que tienen, la emoción que están sintiendo. Haríamos más razones, esta es la más genérica, y busquen la autolesión, por lo menos para sentir algo, sentir dolor, ¿de acuerdo? Generar una lesión inmediata en la superficie corporal. Pueden ser en brazos, hombros, muslos internos, tobillos, abdomen, que no tienen que ser aquí, que pensamos que aquí está siempre la autolesión, pero bueno, está muy desapercibida, ¿eh? Existe la esencia de provocarse la muerte a uno mismo. Tiende a repetirse en el tiempo, esto es una de las características, que esa persona se sigue autolesionando como método de respuesta.
Es mejor sentir dolor que no sentir nada, ¿no? También como castigo, en fin, etcétera. Presentando por lo general menor nivel de letalidad que las conductas suicidas. Uno de los objetivos de los adolescentes, en diferencia al suicidio, es que esa persona quiere sentirse viva, quiere sentir. O sea, quiere sentir, aunque nosotros sea algo paradójico, ¿no? Sintiendo dolor, sentirse vivos. La persona que se quiere quitar la vida, lo que quiere dejarles la vida para dejar de sufrir, básicamente. Sí que es cierto que los datos, yo he visto adolescentes, no, adultos, perdonar, con autolesiones, pero suele ser muy característica de la adolescencia y de la juventud. Y lo que veríamos sería un déficit en el manejo de la expresión emocional y una escasa identificación y gestión de las propias emociones. Bueno, ya terminamos. Eh, Prefiero un poquito ir más rápido y poder hablar un poquito. Estas son 2 guías. Esta es la que lanzamos desde el COPA, desde el Colegio de Psicología, hace varios años. Está muy bien y yo siempre se la recomiendo a mis pacientes, ¿de acuerdo? La encontraréis pues, buscando, tecleando en Google, eh, pues, prevención de suicidio en Aragón. Se realiza con estas colaboraciones. Y esta es una reciente y está muy bien. Yo la recomiendo porque incluso podéis ver toda esta información muy ampliada, ¿no? Es la que tiene ahora la Comunidad de Madrid, la que ha editado, es prevención del suicidio en adolescentes, ¿sí? Recursos en Aragón, pues bueno, 024, yo siempre digo, recomiendo, 024 es la línea de teléfono, ¿vale? Bueno, pues llamáis si lo veis oportuno. Si en caso de riesgo real, 112, estos operativizan, o 061 del Salud. Luego la Fundación ANAR. Estos teléfonos son muy importantes sobre todo para los adolescentes, porque tienen un chat privado en los que, bueno, pues se ponen en contacto con el adolescente, con el joven, para trabajar un poquito lo que está ocurriendo, en fin, la Fundación ANAR, ¿de acuerdo? Quedaros un poquito con estos teléfonos porque a veces hay que tener esos recursos, ¿no? Bueno, pues, sobre todo el 112, que para mí es un teléfono que como operativiza todo, pues... Y con eso terminamos. Vamos a dar un poquito la ronda de preguntas. Son 50 minutos, así damos un poquito más de margen. Se me han quedado muchas cosas por decir, pero bueno, espero que con vuestras preguntas, perdonad, bueno, pues lo de la fundación, la asociación, creo que terminamos ya, si no me equivoco, el ciclo de charlas, de ponencias con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Y ya un poquito, pues me encuentro a vuestra disposición para que me podáis preguntar durante media hora todo lo que tengáis, dudas o desde casa que me puedan preguntar. Sí que quiero insistir en que el suicidio es algo complejo. Aquí he abordado una dinámica que, por ejemplo, en la UNED abordamos para profesionales en casi unas 200 horas de formación. Yo di parte de antropología y de sociología, unas 10 horas. Recientemente estuve en el COP de Cataluña dando una formación también para profesionales muy resumida, pero eran 10 horas, para que veamos un poquito la complejidad de lo que hablamos cuando hablamos del suicidio, ¿no? Aquí he dado unas pinceladas muy básicas, ¿no? Pero bueno, espero que me preguntéis y os pueda resolver todas las dudas. Tengo aquí el micrófono, he aprovechado para encenderlo. Gracias, Jesús. Me alegro que quede tiempo de preguntas porque quizá yo creo que todos los que trabajamos en centros educativos conocemos o tenemos cerca, incluso en nuestra propia clase, siempre un niño que nos ha comentado o un compañero que nos ha dicho, como tú dices, muchas veces dan la voz de alarma a los compañeros, que nos ha comentado que en el WhatsApp efectivamente suele ser así, alguien ha dicho que se quería quitar la vida o hemos observado autolesiones en el colegio y supongo que como yo habrá dudas de cómo debemos actuar. Nosotros tenemos un protocolo en los colegios que supongo que conoces, pues bueno, yo voy a dejar paso. Solo quería decir que tenía el micrófono abierto, pero también a veces el protocolo a mí me parece que está bastante bien. A mí me gusta y además da muchas cosas también teóricas, pero quería también pues preguntar tu Sí, opinión como última pregunta ya después de todas las demás. Simplemente quería decir que tengo aquí el micrófono. sí, mira, el protocolo está bien. A ver, habría que actualizarlo, siempre se actualizan las cosas, ¿no? Pero el protocolo está, yo lo considero que está bien, es una forma de actuar, sobre todo pues, de actuar, de operativizar un problema. Yo siempre intento ir un poquito más allá, al fondo, ¿no? Hablamos de protocolos de antisuicidio, ¿no? En la escuela, en el ámbito de la salud pública. Pero a mí me parece muy importante que en los colegios se centre un poquito, hablábamos hace poco de la figura del gatekeeper, ¿no? Que es la figura un poco de referencia en los colegios para que pueda haber alguien que acompañe en situaciones conflictivas. Creo que fueron 400 y pico expedientes abiertos en Aragón de acoso, o sea, de acoso de suicidio, y es una barbaridad también. Entonces, claro, cuando hablamos de una prevención, también tenemos que hablar de una prevención desde las aulas. Cuando hablamos de inteligencia emocional, cada día se hace más ya, ¿no? Y hay más recursos desde
desde infantil y desde primaria. Para mí, prevenir el suicidio, no llegar a la actuación ya del protocolo, es hablar pues, de la muerte, básicamente, ¿no? Exponer a los niños, no a la muerte traumática, pero sí que al concepto de vida, que va asociado al de muerte, ¿no? Esto desde edades muy tempranas, o sea, desde el ámbito familiar, principalmente. Desde la parte más educativa, pues hacer todos estos trabajos que se ven de- de inteligencia emocional. Y yo una de las cosas que decía en mis años de estudiante, y hace ya más de 20 años, es que nos falta muy poca comunicación, ¿no? Yo he tenido siempre un poco matiz, ¿no? de la sociología, de la antropología, aunque sea psicólogo, pero es que nos comunicamos mal, nos comunicamos muy poco, nos comunicamos muy mal. Cuando hablamos de un protocolo de suicidio, yo siempre intento dejar la puerta abierta de que se humanice mucho, ¿no? Al alumno que sufre, porque a veces no se humaniza tanto, ¿no? Vemos una persona que tiene un concepto de suicidio, y esto es la punta del iceberg, ¿no? Hay que bucear. A veces no es tampoco tan fácil encajar el golpe, ¿no? De que llamen a los padres y que digan esta noticia, ¿no? Porque los padres están ya en su proceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final humanizar al alumno es sentirse respaldado de los centros educativos, que no nos, como decía antes, que no se nos pongan los pelos de punta. Esto es una realidad con la que hay que lidiar. Antes un joven decía que se iba de casa ante una situación de conflicto parental o familiar. Hoy en día hay jóvenes que dicen que se van a tirar por la ventana, porque lo están escuchando, ¿no? Y lo están viviendo, ¿no? Lo están viendo. No es nada raro que los jóvenes hoy en día en un colegio, grande o pequeño, no conozcan ya a nadie que se está autolesionando. O sea, la autolesión ya la están viendo, ¿no? El problema es que muchas veces lo están viendo de una manera muy natural. ¿Y qué hago cuando no siento nada? Pues me intento cortar un poco, ¿no? Y siento dolor, pues lo repito, ¿no? Para mí es muy importante humanizar. Los colegios, de hecho, tienen una carga, para mí, demasiada carga, porque a veces se echa, ¿no? Como los sanitarios, ¿eh? Que también es otra de las áreas en las que se responsabiliza mucho, ¿no? Yo creo que el primer punto angular, la piedra angular, va a ser la familia, donde hay que trabajar no solo con la persona que tenga ideación suicida en el colegio, sino también con padres, ¿no? Un poquito si te ha ayudado a resolver la pregunta. Sí. Si es que he hecho la pregunta ya porque aprovechaba que tenía el micrófono abierto, pero Ujú. principalmente quería anunciar que tengo el micrófono a disposición de los asistentes. Hola, a ver, a mí me gustaría saber, ¿se oye? Te digo. A mí me gustaría saber, el primer esquema que has puesto ponía ideación suicida y luego la verbalización. Quería saber si hay algún patrón o alguna regularidad temporal de eso. Sé que cada caso es único pero si quieres saber simplemente eso, ¿no? ¿Qué tiempo suele transcurrir si se puede hacer un patrón desde la ideación hasta la verbalización? Sí, Gracias. mira, con los adolescentes es muy importante muchas veces empezar a identificar cosas que empiezan a ir mal, ¿no? En casa, ¿no? He puesto un ejemplo, pues que bueno, que podemos ver una familia completamente estructurada. También podríamos ver lo contrario, ¿no? Siempre vamos a ver factores indicadores de riesgo, ¿no? Como hemos visto, pero hay muchos más, ¿no? Cuando hablamos de un proceso, eso al final es un proceso, ¿no? Cuando, pues bueno, voy a coles y en otras diapos siempre hablamos de que no es un único factor, ¿no? Cuando hay una ideación o una verbalización, a la ideación puede pasar mucho tiempo o poco tiempo, dependiendo también del estrés al que se ve sometido la persona, ¿no? El infante o el adolescente. Sí que es cierto que al final lo que vemos que una sola conducta no le va a llevar, o sea, perdón, un solo problema no le va a llevar a la ideación en un primer momento, ¿de acuerdo? Tiene que ser un cúmulo de cosas. Y de hecho lo que sí que se suele ver es que esa persona está andando por una cuerda floja, ¿no? Llega un momento de su vida que anda por la cuerda floja. Y una simple ráfaga de viento lo va a tirar, ¿vale? Eso ya es la ideación suicida, ¿no? Lo puede pensar. Esa persona que está andando por la cuerda floja puede pensar que se puede caer, pero no se está cayendo. De momento se mantiene en equilibrio. Ahora, como le llega un soplo, en una película muy buena, ha nacido una estrella, ¿la habéis visto? Bueno, de Lady Gaga, me parece que es. ¿Sí? Os voy a hacer un spoiler. Ya me perdonaréis, pero lo siento. Pero ahí se ve, ¿no? Un poquito el patrón de suicidio, ¿no? Ante una cosa puntual, ¡pum! Acaba en suicidio, ¿no? De que deja ese sabor, ¿no? Será cabrón, ¿no? Lo que le ha... Puede haber cambiado su vida, ¿no? Posiblemente esa persona lo iba rumiando, ¿eh? Hablamos de que siempre lo dice. Sí, la mayoría de veces. Quizás se verbalice, quizás de manera verbal o no verbal. De hecho, comunicamos la sociedad, las personas comunicamos más de manera no verbal que verbal. Y lo verbal que comunicamos a veces habría que mejorarlo, la asertividad. Y bueno, pues muchas veces puede pasar mucho tiempo, puede ser muy poco tiempo, ¿no? El margen que tenemos. Por eso,
Cuando me llegan muchas de los pacientes a consulta, yo ya pienso que ha habido un periodo previo, en el que han estado en pública o han podido estar sin ser atendidos porque no se ha visto el problema, porque muchas veces que se quita la vida de una persona no están en protocolo de antisuicidio en el colegio. O sea, a veces no se ha dado la voz de alerta porque no ha habido indicios, ¿de acuerdo? Y ha hecho una conducta suicida, ¿no? Entonces es compleja, ¿no? La respuesta, pues, básicamente porque habría que ver cada caso, ¿no? Pero bueno, puede haber mucho tiempo, pero puede haber muy poco tiempo, desde que lo verbaliza hasta que se tiene la ideación. Yo, por mi propia experiencia social, no terapéutica, yo, es lo que os comentaba antes, yo he visto a gente que no lo ha verbalizado y se ha quitado la vida. ¿Había expresión no verbal? Pues posiblemente la hubiera. No verbal, ¿eh? Verbal, pues bueno, no sé si existiese, pero no verbal seguramente que sí que la habría, porque al final la no verbal también puede ser, pues dejamos un testamento, dejamos cosas cerradas, eh, dejamos asuntos, pues pertenencias, o bueno, hay muchas formas, ¿no? de esa expresión, ¿no? De conductas de cierre que se llaman, ¿vale? Y bueno, pues sin darnos cuenta a lo que llega el momento de se ha quitado la vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí me queréis lanzar? Pues me parece fenomenal que se ha quedado todo claro. Desde el chat tenemos una serie de preguntas. Sí. Si quieres, te las transmitimos. En primer lugar, nos preguntan, ¿cómo puedo saber si mi hijo me dice de suicidarse por amenazarme o si es realmente que tiene instinto suicida? No te escucho. ¿No se escucha? Espera, subimos volumen. Vale, en primer lugar, nos preguntan, ¿cómo puedo saber si mi hijo me dice de suicidarse por amenazarme o si es realmente que tiene un instinto suicida? Esta pregunta me la hacen muchos padres y es muy difícil de responder. A veces escucho todo, ¿verdad? Cuando un adolescente dice que me voy a tirar por la ventana, si es una forma de amenaza para asustar, para conseguir, manipuladora, o es una, o es una amenaza real. Yo siempre parto, yo como personal, como profesional, parto de que es real. Ya veremos luego, ya trabajaremos luego, ¿no? Ese riesgo suicida, ¿no? Pero tendría que valorar un profesional. Nosotros como padre, a mí si me dice un hijo o una hija que se va a tirar por la ventana, me lo creo. Y lo llevo a urgencias o al pediatra o a su médico de cabecera y que hable con él o ya empiezo a ampliar información, ¿eh? En el colegio, pregunto. Hay muchos padres que son muy reticentes de dar la información al colegio. Hay muchos padres que, bueno, pues no quiere colaborar el colegio y vamos, ellos toman la decisión de que no colabore el colegio. Pero yo soy de un pensamiento que dentro de la privacidad del alumno o de la alumna, pues de tener cuanto más recursos mejor, ¿sí? Para mí no es fácil responder a esta pregunta porque yo siempre valido la amenaza como real. Porque si no la validara y se quitase la vida, pues sería un problema, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la validaremos como real, ¿de acuerdo? Vale, luego también... Perdona, que tengo una pregunta. ¿Sí? Hola, Buenas. buenas tardes. Yo soy voluntaria del Teléfono a la Esperanza ¿Sí? y nos llaman bastante en situación de crisis en ese momento. Da igual que sea un adolescente o sea un chaval de 25 años. Claro, están con ataque de ansiedad, a lo mejor han consumido drogas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Porque intentamos lo primero rebajar el nivel de ansiedad, que se sienta escuchado. Pero claro, cuando nos están diciendo que a lo mejor pues o se va a tirar por la ventana o se va a cortar las venas, que nos ha pasado. ¿Qué es lo que más recomiendas en ese momento de que estamos atendiendo la llamada? Vale. Que se estaba solapando música. Mira, lo que me trasladas un poquito es el tema de la atención telefónica, ¿de acuerdo? Sí. Es muy importante, sobre todo, mantener en un primer momento lo que es la contención emocional, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo con mis compañeras de pues, teleoperadoras de servicios sociales, ¿no? O Atencia, ¿no? Que también colaboro con ellos, muchas veces hablamos de esa primera contención emocional, si en caso de que ocurriese, ¿no? Una contención emocional que es el primer recurso, ¿no? Vamos a centrarnos, vamos a estar aquí en el aquí y el ahora. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué pasa? Una escucha activa y empática. Siempre les dejaremos hablar a ellos. Cuanto más tiempo los dejemos hablar, con preguntas abiertas, siempre nos dirigimos a ellos con preguntas abiertas para manejar el diálogo, ¿sí? Lo único también hay que averiguar un poquito en dónde están, qué se encuentran, si han operativizado o no el suicidio. Por ejemplo, si nos están llamando por teléfono y están consumiendo drogas, pues bueno, ya vemos que el alcohol es
una droga muy consumida, de las más peligrosas que hay. Se han consumido cocaína, en fin, se han consumido benzodiazepinas o medicamentos. Si lo han consumido, pues nosotros ya activaremos directamente desde el teléfono de la Esperanza o cualquier otro recurso telefónico. Yo ya directamente llamo ya que me den dirección, intentar conseguir la dirección, ¿vale? Para que vaya una ambulancia o para que vaya alguien, ¿no? Si ya han consumido, ¿no? O sea, para, pues, no puede haber un fallo hepático, etcétera. Ver también un poquito dónde se encuentran, dónde están haciendo la llamada. No es lo mismo estar haciendo la llamada en el sofá sin haber consumido nada que estar en la ventana, asomándose por la ventana. O sea, localizar el lugar, ¿de acuerdo? Son pequeñas preguntas que nosotros iremos lanzando de manera muy tranquila, muy relajada, ¿de acuerdo? Hay veces que en vez de llamar el propio sujeto, han llamado a un amigo o a una amiga y es el amigo o la amiga la que nos llama a nosotros y tratamos de, pues, de sonsacar dónde están, dónde no están y todo. Pero claro, el tema está que ni siquiera, a lo mejor el amigo que nos llama tampoco tiene datos. De hecho, muchas veces, claro, cuando hablamos de esto ya es un poco, se nos pone difícil la cosa, ¿de acuerdo? Se nos pone difícil. Mira, yo ante estas situaciones, si llamo a un amigo, pues básicamente pues, se llama a la policía, al 112, que operativicen, que geolocalicen. Es que el 112 les geolocaliza, ¿de acuerdo? Con el teléfono lo van a geolocalizar, si están en el puente de una autopista, etcétera. Si son ellos los mismos que llaman, los que se quieren quitar la vida, los que tienen una crisis de ansiedad, una crisis suicida, yo primer punto es contener esa emoción. Al final ellos como que abren una puerta, una presa. Nuestra función no va a ser contener todo el agua, va a ser contener la mayor parte del agua, ¿de acuerdo? Para que no se derrame todo. Pero luego también saber más. Siempre preguntas abiertas, mucha escucha empática, nunca, jamás juzgando, esto no lo hemos dicho aquí, pero nunca hay que juzgar a una persona que se quiere quitar la vida, porque ya está sufriendo bastante y lo único que podemos generar es sentimientos de culpa. Y los sentimientos de culpa es un pensamiento judío-cristiano, muy ligado a la cultura mediterránea, pero no valen para nada. Seremos más o menos responsables, pero culpables nunca. Entonces, claro, si a un adolescente le decimos que vas a matar a tu madre o a tu padre, como sigas diciendo eso, le vamos a generar más sentimiento de culpa. Le estamos diciendo, pues, que como tenga ese pensamiento, él está sufriendo, pues al final es lo que va a tomar la decisión de que yo soy una carga para mi familia, me quito la vida. Saber, pues eso, pues preguntar, formular preguntas abiertas, con escucha activa, empática, no juzgando, validando las emociones que nos estén diciendo. Al final nos están diciendo en el ámbito escolar, educativo, presencial, pues si nos están contando cuál es el único momento que tiene esa persona para escuchar. Hace poco me decían, ¿y si te piden entre clases? Pues si te piden entre clases, con perdón de la palabra, manda a cascarla a la clase y te quedas con esa persona. Porque sí que es importante que tengamos agarrado esos pequeños momentos que pueden ser cruciales. Igual luego ya no llegan o ya es demasiado tarde, ¿no? Incluso por teléfono, ¿eh? Agarrar a esa persona y si luego, básicamente, si luego es una dirección suicida o está consumando, ¿no? Ha consumado ya un poquito y está con una ingesta de medicamentos, pues operativizar todo lo que podamos para que lleguen cuanto antes los servicios sanitarios y puedan ayudarle. ¿Sí? Vale, gracias. Por aquí el Hola, micrófono, sí. tengo otra por aquí. ¿Crees que ese indicador de desesperanza que nombrabas puede estar relacionado con la crisis espiritual que atraviesa la sociedad? Ujú. Y que si esa parcela estuviese cubierta habría descenso La por lo menos espiri- proporcional. Sí. ¿Sí? Buena pregunta, ¿eh? Mira, la espiritualidad no lo he puesto, pero es un factor de protector, ¿no? Es un factor protector, la espiritualidad, no la religión, la espiritualidad. No os voy a dar la chapa con la religión, pero surgen, ¿no? En las primeras comunidades de Estado, las religiones, ¿no? Con un objetivo, ¿no? Muchas veces el control, ¿no? Ya, aquí ya cada uno con su afinidad a la religión. Pero estamos hablando de la espiritualidad, de las creencias, me da igual la que sea. La espiritualidad es uno de los caminos que nosotros, desde como humanos, nos han acompañado durante toda la vida. Cuando hablo de un síntoma de protección, o sea, de un factor de protección, porque realmente cuando hablamos de seres espirituales, de personas espirituales, somos animales con ese don de la conciencia, también tendemos a tener, pues, bueno, pues, ciertas técnicas que hemos ido abandonando, ¿no? Hoy en día se ha puesto, y está muy bien, el mindfulness, ¿no? En la boca de todos, tiene su comprobada eficacia, ¿no? A nivel terapéutico. Pero yo no digo de esto. Si un día visitáis un monasterio circense, no hace falta hacerse monje, ni monja, ni monjita. Pero en el claustro, antiguamente, los monjes circenses daban vueltas, ¿no? Estaban, ¿no? En su mantra, ¿no? En sus oraciones. Básicamente lo que te hacían era una vida contemplativa, eran espirituales, ¿no?
Hoy en día esa espiritualidad ha sido, bien lejos. Cuando hablo de la sociedad del siglo XXI, hablamos de que hoy en día esa espiritualidad se ha convertido, como decía Eric Fromm, del tener versus ser, ¿no? El hombre hoy en día ya ha dejado de ser para tener, ¿no? Para acumular posesiones. Hoy en día el humano, el hombre mediterráneo, occidental, es individualista. Una de las cosas que nos hemos cargado es la cooperación entre nosotros, ¿no? Entre los humanos, entre nuestros iguales. Hablamos de una sociedad en la que es consumista. Hoy en día la religión es el dinero, ¿no? Una religión en la que capitalista, ¿no? No soy que sea anticapitalista, yo estoy muy cómodo viviendo en España y teniendo, pues, oye, mis pequeños placeres, ¿no? Pero al final, cuando se decía que antes era más feliz, posiblemente es que se fuera más feliz antes, porque disfrutaban con pequeñas cosas, ¿no? Eh, la espiritualidad, pues yo para mí es una de las cosas más importantes y que se ha perdido, ¿de acuerdo? Es mi pensamiento, quizás otro no. Sí que está datado en la literatura científica del suicidio como un factor de protección. Para mí la espiritualidad es importante, es muy importante, ¿no? La búsqueda del sentido del hombre, ¿no? Habla Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca del sentido, creo que era el libro, un poquito sabernos identificar en sociedad, saber buscar un poquito nuestra forma de entender el mundo, y eso al final es espiritualidad, ¿de acuerdo? Pararnos, detenernos, vivir un poquito esa vida contemplativa, ¿sí? No sé si te he respondido a la pregunta, para mí es importante, ¿eh? Sí, yo otra. Yo también soy voluntaria en el teléfono y hay familias que llaman preocupados porque igual ya hay una verbalización de esa ideación suicida, pero el adolescente no quiere ayuda. O sea, no parece obvio que, bueno, hay que buscar terapia, hay que ir al psicólogo, al psiquiatra, pero ya en determinadas edades, cuando ya igual no puedes obligarles a hacer ese tipo de terapia, ¿cómo podría hacer esa familia? Mira, una de las cosas que yo siempre es un poquito mostrar el problema, pero claro, mostrar el problema de una manera muy tranquila, muy relajada. Hoy en día hablar de salud mental a veces sigue siendo un tabú, ¿vale? Yo lo veo en consulta. Sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI, ¿no? Como sigue siendo, pues, bueno, pues, conceptos que pensábamos que estaban erradicados, pues como el racismo, ¿no? Que vemos en los estadios de fútbol, etcétera, ¿no? Claro, muchas veces esa adolescente quizás no quiera consultar a un psicólogo pues porque tiene ese estigma, ¿no? De la salud mental, no quiera recibir ayuda o piense que sus problemas no tienen tanta dificultad, que lo resolverá por sí mismo, ¿no? No tiene el concepto de la psicología o de la psiquiatría, indistintamente, como un apoyo. Si esto nos ocurriese con adultos, un hijo de 20 años, yo siempre les invito a que vengan, ¿de acuerdo? Para que también rompan clichés con la psicología, ¿no? Que vengan e intentar establecer ese vínculo terapéutico. Siempre aconsejándoles, siempre apoyándoles. Si no deciden finalmente venir, darles otros recursos, estar encima de ellos. O sea, a mí una de las cosas que me parecen más loables es cuando un padre se ve en una situación esta extrema, ¿no? De que su hijo se quiere quitar la vida y pierde, perdona por una palabra, no es perder, invierte el tiempo en su hijo, cogiendo una baja, pidiendo una excedencia. No todos padres hacen eso, ¿de acuerdo? Entonces aquí también una mirada introspectiva hacia las familias, ¿vale? Porque muchas veces, y estos igual los compañeros de profesión, ¿no? O sanitarios entenderán, muchas veces se deja al infante o al adolescente o al adulto para que se le solucionen los problemas, ¿no? Desde el sistema de sanitario público, y a veces es que esto es muy complejo, ¿no? Hay que trabajar desde las familias. Si es menor de edad, desde luego yo aquí, como digo siempre buenamente, igual que vas al dentista vas obligado, porque tienes que cuidar tu boca, y ya vas al psicólogo, si lo entiendes bien y si no también. Luego ya será el profesional el que tenga las habilidades terapéuticas para intentar hacer un rapport, ¿no? Un feedback positivo, ¿no? Dependerá, no todos los psicólogos tenemos más o menos habilidades, dependerá del psicólogo o la psicóloga, ¿no? Pero sí que es cierto que al final tenemos o deberíamos de tener esa capacidad de generar vínculo terapéutico, ¿de acuerdo? Y si no lo generásemos en las primeras sesiones, pues se deriva, ¿no? Y si es adulto, pues intentar. Yo muchas veces intervengo con las familias. De hecho, el paciente a veces no quiere venir. Es que es lo que me cuentas. Pues hago venir a la familia y les intento dotar de herramientas. ¿Para qué? Pues para que también sepan identificar, sepan pedir ayuda si tiene una conducta suicida, ¿no? El hijo. Si está consumiendo drogas, pues que seamos un poquito, ¿no? Porque el consumo de drogas está muy extendido, lamentablemente, en la sociedad. Pues por lo menos que tengan recursos, ¿de acuerdo? Que de otra manera igual no le llegan, ¿sí? Vale, gracias. Nada, a ti. Buenas tardes. Quisiera saber cómo puedo ayudar a una persona
Tiene 27 años. Entiendo que tiene esquizofrenia. Solo habla con una psicóloga. Tiene como un rechazo absoluto a ir a un psiquiatra. Se está haciendo autolesiones en la tripa. No veo que haya ideas de suicidio, pero no lo veo. Puede haberlas, no sé, pero no lo veo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la pregunta es muy compleja, ¿eh? Voy a intentar resolver un poco a modo general, ¿eh? Cuando hablamos de una esquizofrenia, esta persona te diría, yo siempre, aunque trabaje en la pública, siempre intento que en primer síntoma de autolesión o de suicidio vayan a la pública, ¿de acuerdo? Hay grandes profesionales en la pública, pero en una posición peer, clínicos, compañeros míos, son grandes profesionales de la psicología. Por lo menos tienen una experiencia ya formada. Entonces yo siempre intento derivar. Si esta persona tiene una psicóloga de referencia, me da igual el ámbito, pues ahí trabajaríamos con esa persona. Claro, la psiquiatría lamentablemente está muy mal vista en la sociedad. Hoy en día da miedo medicarse. Igual muchas veces se sobremedica, pero es que tampoco hay muchos más recursos, ¿de acuerdo? Ojalá hubiera más pires, más compañeros clínicos como los que hay actualmente y hubiese más ofertas. La esquizofrenia para mí en un primer momento tendría que estar sobre todo medicada, ¿no? Esa persona tiene que estar con una medicación, pues por inyección, ¿vale? Estable. Y luego que la propia psicóloga o psicólogo, la propia familia, podamos darle un apoyo emocional. ¿Cuál? Pues el que se ajuste en el momento vital en el que se encuentra, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, una autolesión no significa un suicidio, ¿no? Pero sobre todo que haya un acompañamiento desde la familia. Las autolesiones son muy complejas. De hecho, igual que el suicidio, depende de muchos factores, pero cada paciente es un mundo. Yo cuando hace poco estaba en Cataluña en el COP del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y hablaba con los compañeros a los que le estaba dando la charla, la formación, yo sigo pensando que el trabajo de la psicología es un trabajo de alfarero. Al igual que los médicos, o no, podemos ver unos marcadores biomédicos, ¿no? Los marcadores de colesterol, de azúcar, la psicología es un poquito más compleja, porque tienes que tocar todas las variables que estén a tu alcance. Y nos dejaremos de tocar, ¿eh? O sea, es un piano de muchísimas teclas y solo tocaremos un rango de teclas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito intentar acompañar al adolescente, al joven, ¿no? de esta edad y sobre todo pues, un poquito forzar puentes, ¿no? Trabajar puentes de manera tranquila, ¿no? Hay asociaciones que funcionan muy bien en Aragón, ¿no? Y bueno, pues también pues invitarles si puede participar en una asociación. Hay más recursos de los que he puesto AFDA, Asociación AFDA, ¿no? ASAMME, ¿no? Pues son asociaciones que también funcionan bastante bien en recursos sociales, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más por aquí? Desde el chat tenemos una serie de preguntas. Sí, Si quieres, vamos una por una. sí, sí. Mejor. Vale, perfecto. Comenzamos con la primera que nos la hace Luis y nos pregunta, ¿trabajar la tolerancia a la frustración y la resolución de conflictos puede tener un efecto sensible en mitigar las ideas suicidas Es que en perdón, adolescentes? que te escucho con mucho eco. Vale, vamos. Ah, ¿se me escuchará mejor? Ahora se sigue escuchando con eco. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vale. Sí, yo creo que un poquito más bajo a lo mejor se te oía mejor. Vale, probamos así. Vamos a hacerme la pregunta, por favor. Nos pregunta Luis, si trabajar la tolerancia a la frustración y la resolución de conflictos puede tener un efecto sensible en mitigar las ideas suicidas en adolescentes. ¿Qué otro tipo de estrategias consideras que pueden ayudar a ello? A mitigar los efectos de la... Entiendo, ¿verdad, Sí, Sergio? A mitigar los efectos, ¿no? sí, sí, La sí. tolerancia a la frustración, la resolución de conflictos. A ver, sobre todo cuando hablamos de los adolescentes, a mí me parece muy importante que entre los padres haya una comunicación asertiva, ¿de acuerdo? Una comunicación asentada en la convivencia, en el respeto de valores. Aquí hablamos de métodos, al final, terapéuticos también, ¿no? La resolución de conflictos, que esto desde bien temprana edad se tiene que trabajar desde casa, ¿no? Esa tolerancia a la frustración. Desde la terapia existirían mucho más recursos. Lo que pasa es que no son todos tan sencillos de explicar, porque al final me remito un poquito a lo de antes, ese trabajo de alfarero hace que cada terapia sea individual. ¿Qué podríamos ver más para trabajar con un adolescente? Pues muchas veces quizás llegar a donde otros no lleguen, ¿no? Quizás intentar meternos en ese mar donde bucea él y explorar rincones que otros no hayan explorado, ¿no? A veces la terapia, desde psiquiatría como psicología, a veces es muy compleja por este motivo, porque a veces que te va a presentar también un rechazo al adolescente.
te va a dejar entrar hasta donde él quiera que entres, ¿de acuerdo? Y ahí entraremos un poquito a manejar la situación. Desde luego, la resolución de conflictos para mí es una de las más importantes, que tenemos a la hora de intervenir, porque al final es dotar de herramientas distintas a la del suicidio, ¿de acuerdo? Vale, ¿se me escucha ahora mejor? Sí. Continuamos con la pregunta de Carmen, que nos dice, buenas tardes, los perfiles PAS suelen tener más a la intención de suicida y nos agradece esta magnífica exposición. Lo último no te he preguntado, o sea, no te he escuchado, perdona. Suelen tender más a la ideación suicida. Los PAS, ¿no? Los PAS son las Sí, personas altamente sensibles, ¿vale? A ver, no deberían, no hay unos estudios muy fehacientes. Hay alguna autora que ha escrito bastante sobre las personas altamente sensibles, y esto muchas veces lo ven incluso en altas capacidades, pero no tienen que tener altas capacidades para ser una persona paz. Hay mucha literatura. Yo básicamente en ninguno de los másteres, ni en ninguno de las, en fin, ni en la carrera me han explicado lo que es un PAS, ¿de acuerdo? Los estudios son muy recientes. Si hay un correlato significativo en ideación suicida, lo desconozco por completo, o sea, por completo. ¿Podría decir que he visto personas altamente sensibles con ideación suicida? Sí, sí que las he visto, pero para mí no sería un rango significativo, ¿vale? Que lo veo, no lo veo y podría valorarlo, sobre todo a la hora de gestión, ¿no? Cómo gestionamos el conflicto a nuestro alrededor, ¿no? Si somos altamente sensibles, pues tendremos un poquito a percibir las sensaciones, las emociones con mucha más amplitud, ¿no? Quizás también los desafíos de la vida. Pero bueno, yo no, aquí no me atrevo a responder porque me faltarían datos, ¿eh? Sí que he tenido pacientes con ideación suicida, con conducta suicida, que son PAS, pero no es para mí no sería un rasgo característico. vale. Continuamos con la siguiente de Francisco Javier Ramírez Ríos. ¿En qué momento se ve claro que hay que derivar el caso a asuntos sociales por desprotección del alumno? Nada, Sergio, perdona que se está cortado, ¿eh? Vale, Se te corta el altavoz, el audio. ¿te parece que las ponga en la pantalla? Sí, pónmela por favor, sí, sí. Bueno, así mucho mejor. Estábamos con la pregunta de Francisco Javier. Vale, quiero preguntar algo también. Vale. A ver. Francisco Javier, pero Un segundo. aquí me pierdo, ¿eh? Aquí el chat lo que veo, no sé si veis algo vosotros aquí como espectadores, pero yo me pierdo, ¿eh? Sí, anda baja un poco, porque yo aquí nos quedamos con Francisco Javier Ramírez. Sí, quiero preguntar algo también, pero Un segundo que la pregunta no se ve. estoy... Vale, sí, mira, vale, perfecto, ¿eh? Espera que no vea la pantalla. La veo, ¿eh? La reproduzco, ¿de acuerdo? Con tu permiso. ¿En qué momento se ve claro que hay que derivar el caso a asuntos sociales por desprotección del alumno? Buena pregunta también. Es una decisión difícil de tomar y no aceptada por todos los agentes, entiendo, agentes sociales, ¿de acuerdo? A ver, yo básicamente cuando vemos un riesgo de suicidio y lo valoramos como profesionales, estamos obligados a derivar siempre, ¿sí? Yo aquí no me, al igual que nosotros los psicólogos, los médicos, los terapeutas, eh, estamos obligados a romper el código profesional, el código deontológico, la confidencialidad. Si yo, en este caso, desde un profesor o una profesora, veo que el alumno o la alumna no está teniendo una estructura social lo suficientemente potente para trabajar esta situación, yo transmitiría a servicios sociales, Ayuntamiento de Zaragoza o comarcas o etcétera, ¿no? Porque al final es muy importante salvaguardar la protección del menor,
y esto es un derecho de la infancia, ¿no? Y un derecho de los menores de edad. Que haya alguien que salvaguarde la integridad del menor. A mí como privada, pues si yo tengo una situación de estas en las que a los adolescentes se lo digo con toda tranquilidad. Si veo que vas a tener una lesión o una ideación suicida, yo la voy a transmitir a tus padres, ¿de acuerdo? Si estuviese en un colegio, haríamos también la misma operación. Ahora, si los padres no quieren identificar esa ideación suicida o no la ven eso, pues bueno, habría que ver también en qué grado estamos para valorarlo, incluso para dar aviso a servicios sociales o al equipo de convivencia del Gobierno de Aragón, que trabajan fenomenal y ellos también asumirían un poquito también toda esa operativización, ¿no? del caso. Es complejo porque al final eh, son casos muy individualizados, ¿vale? Serían multifactoriales. Sigo que si nos importa con la siguiente pregunta de Ana. ¿Se está usando al echar la culpa del suicidio a los problemas mentales? Pues sí, yo sí, 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 porque es que al final el problema mental está detrás, pero es que al final hablamos de que el trastorno mental va a estar muy generalizado actualmente está muy generalizado, pero es que lo va a estar más todavía, ¿no? O sea, habría que ver ese rango de edad, de esa adolescencia, cuando saltemos, ¿no? De manera, ¿no? longitudinal en el tiempo, cómo vamos a ver esta sociedad, ¿no? Cada día se ven más cuadros de ansiedad ante nada. Cuando explico yo la ansiedad a mis pacientes o en los colegios o en charlas, la ansiedad al final se ha patologizado tanto que al final explotamos por una mínima cosa, ¿no? Entonces sí, para mí echar culpa del suicidio a todos los problemas mentales sería un error, ¿no? Porque puede haber situaciones vitales, como os he comentado antes, ya que muchas veces son problemas sociales, ejemplo caso de la aparecida de Poblenou, ¿no? En estos días de Barcelona, matando a sus padres dependientes a los que cuidaba. Tías, esto es una historia, esto es, hombre. Pasa que los casos sociales, perdón, los casos sociales, los casos mediáticos, a mí me da mucha pena que siempre salen etiquetados por la salud mental, ¿de acuerdo? Si hay una parricida, una persona con un trastorno mental, ya para empezar, para mí no se debería decir si hay un trastorno mental previo, ¿de acuerdo? La pregunta es más compleja, de todo esto. No te voy a poder responder dentro de esa complejidad, a esta pregunta. El caso de la denuncia por difamación del colegio de los padres de la chica suicida, que es entendible. Hostias. A ver. Preguntas, Ana. Te agradezco, las preguntas. Mira, yo no creo que los colegios echen balones fuera. Yo lo que creo que a veces no tienen recursos para trabajar los casos de suicidio. Esto es lo que yo creo, ¿de acuerdo? ¿Podrían echar balones fuera? Pues yo no te lo podría decir, pero yo creo que al final, si tuvieran más recursos, tanto la sanidad pública como los colegios, actuaríamos de otra manera, ¿no? Las instituciones. Eh, Nadie elude una responsabilidad. Yo sé que es un tema muy controvertido, ¿no? El suicidio, y que a nadie le gusta tenerlo en clase, a nadie le gusta tenerlo en consulta, a todos nos da miedo hablar de la muerte, ¿no? Pero muchas veces no existen los suficientes recursos y en un primer momento en los propios colegios, ¿de acuerdo? Ojalá hubiera presupuesto pues, para la educación, pues, para meter a un psicólogo en todos los centros de lo público, un trabajador social, un educador social, porque al final la sociedad está cambiando, pero es que no estamos cambiando tanto con ella, ¿no? Estamos cambiando de manera muy lenta, muy progresiva. Yo creo que chavales fuera en los colegios a veces echan, pero verdad, es que si tuviésemos una estructura mucho más orgánica, mucho más estructurada en los colegios, no cayera toda la responsabilidad en el, en el orientador o en el director, sino que hubiese un equipo multidisciplinar, ¿no? Un trabajador social o un educador social o un psicólogo, quizás estas cosas no pasarían, ¿no? Porque habría un equipo multidisciplinar como los servicios sociales donde abordar, ¿no? Más tranquilamente el problema, ¿sí? Muchas gracias a vosotros. Bueno, me perdoné mi pregunta, echa para arriba, por favor, porque no, yo creo que le he respondido, a Francisco Javier Ramírez. ¿Sí? ¿Vale? Seguimos teniendo un minuto si queréis preguntar a alguien en la sala. Hola, buenas tardes. Mira, quería hacer una pregunta. Las conductas de riesgo en adolescencia siempre han existido, pero me gustaría saber si ahora en la época que estamos están más exponencialmente, cómo se están trabajando, cómo se pueden trabajar.
y si realmente, claro, es que el suicidio también lleva hacia una conducta de riesgo. ¿Cómo, perdona, el último? El suicidio Sí. deriva hacia una conducta de riesgo también en adolescencia. Sí. Mira, el tema de los adolescentes, lo que nosotros, y podrían, no sé, faltarían la opinión de 10 psicólogos más o 20 psicólogas más, siempre ha existido una conducta de riesgo. Lo que pasa, de hecho, el suicidio en la sociedad se ha ido viendo, ¿no? A lo largo de los últimos 20 siglos, ¿no? En estas épocas, que siempre estaba. Los adolescentes yo creo que no tan acentuado, ¿no? Porque los adolescentes sí que se empiezan a saltar ya las alarmas, ¿no? El incremento. Cuando hablaba yo antes de la estadística de menores de 15 años, es que se está viendo un incremento, ¿no? O incluso en los mayores de edad, ¿no? Las personas que antes había un entorno, más quizás en el ámbito más rural, ¿no? En el que la propia sociedad ejercía de factor protector, ¿no? Entre los adolescentes igual, ¿no? Manejaban mucho mejor las habilidades sociales. No significa que con esto, por ejemplo, no hubiera habido un riesgo, lo desconozco, ¿de acuerdo? Porque no hay datos, básicamente, para hablar de tiempos pasados, ¿no? Lo que sí que yo valoro muchas veces es que el tema del suicidio al final es un tema muy complejo, entre los adolescentes para ellos también muy complejo, porque no todos identifican que están teniendo una ideación suicida, no todos identifican que están en un riesgo elevado entre los propios jóvenes. A veces incluso llegan a llegar a consulta esto de la fusión pensamiento-acción, ¿no? Estoy teniendo este pensamiento que significa que me voy a suicidar, pues muchas veces hay que aclararlo, ¿no? Que no todo pensamiento va a ser una ideación suicida o una conducta suicida, ¿no? Pero sí lo que se ve al final es que se repiten muchos modelos, ¿no? Y se repiten ahí hay una red social, no quiero dar nombres, pero te tapan un pezón por enseñar, ¿no? Un pezón, te lo tapan. Y en cambio yo he visto vídeos en los que hacen apología del suicidio, ¿no? Y no se han censurado, ¿no? Han pasado desapercibidos. Entonces esto es otro factor riesgo, ¿no? Yo siempre recomiendo a los padres que hay un control parental, ¿no? Que no dejemos libre albedrío. Siempre recomiendo a los padres que los apunten a hacer deporte. O sea, el deporte, ahora que voy a caer un poquito, te veo en la mano, sí, ahora que voy a dar una charla también en un estadio, para mí el deporte es algo, un protector, ¿no? También del suicidio. ¿Y por qué? Porque al final lo que hacemos es que nuestro círculo social, nuestros pares, se amplíe el grupo, ¿no? No caeremos solo en el error, para mí es un error, de que solo tenga relaciones sociales con el colegio, porque como le acosen, estamos vendidos. Quiero que esa persona haga deporte y haga me da igual, ¿eh? Un estadio, un equipo de fútbol, baloncesto, waterpolo, me da igual, pero fuera del colegio. También si tenemos la suerte de tener un pueblo, ¿no? Una casa de campo, pues que tenga socialización. Si tenemos una peña en Zaragoza, digo ejemplos absurdos, una peña en Zaragoza, que conozca a otra gente de otros barrios, una cofradía, que toca el tambor, pues que conozca gente de esa cofradía. O sea, que cuanto más ampliemos el círculo, para mí es un factor de protección. ¿Dónde? En el acoso escolar, que es uno de los factores importantes en el suicidio, ¿no? Y a la persona, al adolescente, al infante le van a surgir problemas constantemente, ¿sí? Tenemos que estar a su lado, escuchando los problemas. ¿Por protegiendo? No, dando facilidades. Una de las cosas que vemos en el TLP, en el trastorno límite de la personalidad, en la intervención terapéutica, nosotros los profesionales, uno de los rangos que nos marca el INEHAM es la que un poquito valida, ¿no? La DBT, ¿no? La terapia del tipo conductual, desde la que trabajamos muchos profesionales. Es la tolerancia al malestar. Hoy en día no se tolera el malestar. Y esto es clave, ¿no? O sea, oímos muchas veces esto de los institutos, de los colegios, ¿no? De que te ha hecho la bronca el profesor y pues mira, te la comes y ya está, no hagamos de esto un mundo, ¿no? Coño, que es que al final tenemos una capacidad de irascible, o sea, estamos irascibles total. Hoy en día, con los saturados como los juzgados, no somos los primeros que oímos que te voy a poner una denuncia, o un golpe de tráfico, como me molesta el vecino de al lado, te voy a denunciar. O sea, vivimos una sociedad muy irascible, ¿no? O sea, vivimos una sociedad en la que nos escuchamos muy poco, los adolescentes al final copian, modelan, es la forma de aprendizaje, ¿eh? El modelaje. El suicidio tiene un componente muy alto de modelaje. Por eso os decía antes, los padres, ¿no? Si vemos el modelaje, quizás repitamos conducta, ¿no? A veces. Y yo para mí entre los adolescentes lo más importante, sí, siempre ha existido, pero al final básicamente vivimos una sociedad ahora muy complicada. Por eso comentaba lo del deporte. Siempre que están haciendo deportes, no estarán con la tecnología. Siempre que estén quedando con los amigos en los cañones de Sagasta, no estarán con la tecnología, o sí. Pero socialicemos, porque es muy importante que somos animales sociales, ¿no? Somos animales muy sociales y estamos cada día viendo o pacientes en el cuarto para adentro, con la puerta cerrada, puertas abiertas y la sociedad, ¿no? La familia en el salón. Hay una cosa que puse en mis Instagram, ¿no? En una de mis redes sociales, creo que fue en Instagram, en Facebook o una de estas, una imagen de la casa natal de Goya, de todos, la típica chimenea con los bancos, ¿no? Ese era el lugar de encuentro, ¿no? Alrededor del fuego, ¿no?
Esto hace esta casa, bueno, será una casa donde viviría Goya o cerca de donde nació Goya, pero alrededor del fuego es donde nos hemos concentrado toda la vida, ¿no? Toda la historia, ¿no? Una forma de protección también para el suicidio, ¿de acuerdo? La familia, ¿sí? No sé si te he respondido, me largo mucho la respuesta. ¿Sí? Tenía una pregunta. ¿He visto antes preguntar? Sí, espera, así para que te escuchen desde casa. Entendiendo que hay que trabajar la gestión emocional, que por eso se producen las autolesiones en la Sí. mayor medida, decías que no hay llamadas de atención, pero sí que en algunas ocasiones vemos una instrumentalización de esas autolesiones cuando lo exhiben, sobre todo a sus iguales, porque quizás si lo hacen hacia adultos es como que solicitan ayuda, Sí. de no sé gestionarme, mira cómo voy, ayúdame, pero cuando lo hacen con sus iguales, ¿qué intencionalidad hay ahí? ¿Y cómo se puede trabajar eso, aparte de la gestión emocional, como para no darle quizá más idealización Sí. a este tipo de conductas? Te respondo un poquito desde la parte más clínica, ¿de acuerdo? Desde la parte terapéutica. Sí que es cierto que al final la autolesión es un déficit de la gestión emocional, a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Aquí he puesto solo un par de diapositivas, ¿no? Pero esa parte tiene unas 30 diapositivas de autolesiones. Ahí hablamos un poquito de las distintas esferas, de los distintos orígenes. Una vez es el modelaje, o sea, como hablamos del suicidio, en las autolesiones también ocurre, ¿de acuerdo? No es nada raro ver, y en esa investigación, en esa análisis, ¿no?, que hacemos los profesionales sanitarios, es cuando empiezas a preguntar por su grupo de iguales. A veces no es nada raro ver que alguien se está autolesionando, ¿de acuerdo? Que si vemos rasgos límites, pues que su pareja tiene rasgos límites o su pareja tiene un TCA, ¿no? Una de las cosas que los médicos que estéis aquí, o sobre todo los que trabajan en TCA muchas veces si se ingresa a la persona, lo que yo tengo como experiencia es que salen más aprendidos de las unidades hospitalarias de lo que han entrado. Y más preocupante todavía es que sus mejores amigos los han hecho dentro de la unidad de salud mental. O sea, hay una instrumentalización para identificarse con el yo grupal, ¿de acuerdo? El yo grupal es muy importante. Hablamos de muchos yoes, ¿no? Esto sería un poquito más centrado en materia, pero el yo grupal es importantísimo, ¿no? Entonces, de verdad es que al final se trabajan con muchas variables e incluso en la pública con compañeros es que cada día se habla más de esto, ¿no? Es decir, es que si los dejamos ingresados igual un mes, es que salen con todo aprendido ya. Entonces, hay una instrumentalización, sobre todo en ese grupo de pares iguales. No es nada raro ver que otros se autolesionan. Mi forma de identificar es que si yo lo veo, hago ese sociograma, ¿no? Y veo que hay riesgo de que esas compañías, pues intento un poquito debatir si esas compañías son buenas o no son buenas con el paciente, si es menor de edad. También advertir a los padres, ¿no?, qué compañías tienen. Por eso hablaba yo antes de un poquito de ampliar círculos, porque puedes caer aquí la pelota y hacer un grupo de iguales que se está validando esa respuesta emocional, la autolesión, pero igual quizás en otros grupos, si los tenemos abiertos, no. Pues quizás es un momento ¿no?, de mirar hacia otros lados, ¿de acuerdo? Con el paciente me explico, llevarlo, que invierta más tiempo en otros lados. No sé si te he respondido un poquito a la pregunta, ¿sí? Gracias, ¿vale? Sí, hombre, sí. Sí. Damos Las he ido repasando y creo que las has ido contestando a todas. Y queda este último comentario sobre el deporte que dice que también a lo mejor el deporte Vale. puede ser muy exigente, y alguien que te preguntaba qué agente social, supongo, puede colaborar con las familias para que ellas sepan cómo actuar. Pues mira, ante esa Pero pregunta, muy brevemente. sí, Francisco Javier pregunta qué agente externo puede trabajar con las familias, ¿no?, para educar en estos casos. En la figura que se implanta cada vez más, la del gatekeeper, que es la del portero, la del guardián, ¿no? En los centros educativos es una figura, porque no solo somos responsabilidad de los psicólogos o los psiquiatras el trabajar la salud mental, también podemos formar a otros agentes, ¿no?, con formación adecuada, correcta, para que sirvan de validez. ¿Me has quitado las preguntas? Sí, ponmelas por favor, que quiero responder a 2 minutos, por favor. Entonces, yo siempre recomiendo pues, que sean agentes que estén vinculados a lo sociosanitario, educadores sociales,
pero gente, sobre todo, responsable, que tengamos cuidado muchas veces donde metemos la pata con nuestros hijos, porque yo veo que han acudido a pseudoterapias que hacen mucho daño y que me han brotado al paciente, ¿de acuerdo? Pseudoterapias que me la han liado parda, cosa que yo registro, pues si un intento de suicidio, que quede anotado que esta persona está yendo a una pseudoterapia. Entonces yo siempre recomiendo que sean educadores sociales, trabajadores sociales, sanitarios, psicólogos, médicos, psiquiatras, etcétera, pero que sean colegiados o por lo menos profesionales del ámbito en el que se manifiesta. Si te parece, lo dejamos aquí Vale, por pues por lo la siento hora. mucho, perdona. Muchísimas gracias. Se me ha ido un poco el tiempo. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Hasta mañana. No. Porque claro, como en el chat, gracias. Perdón.